Hola, candorianos. Bueno, como sabéis, este fin de semana se estrena ya las primeras partes de Crisis en Tierras Infinitas, el crossover del Arrowverso que está llamado a ser el mayor evento televisivo para la historia de los fans de DC Comics. Y ya sabéis que suele ser habitual que cuando vamos de cara a una película o un gran evento como este, pues hacemos un vídeo informando sobre la historia del cómic que inspiró a dicho evento. Hoy, en la botella de Candor, volvemos a contar con el amigo Antonio Monfort para que os explique los antecedentes y las consecuencias de la Crisis en Tierras Infinitas. ¿Sabíais, por ejemplo, que hubo que contratar a un historiador para que se leyera todos los cómics de DC para no incurrir en errores? ¿O que Marvel Comics, de hecho, sería una de las culpables, en cierto modo, de que DC se plantease estas crisis? Todo esto y mucho más os lo explicará el amigo Antonio, y en un momento del vídeo también volveré a aparecer yo para explicaros el desarrollo de las crisis, en qué consistieron, qué es lo que ocurrió, los personajes principales, quién murió, quién vivió, todo para que tengáis un poco una idea de, bueno, pues de lo que vais a poder ver en el crossover televisivo, o al menos poder compararlos. Así que bienvenidos, candorianos, a posiblemente y sin pretensión alguna, pues uno de los vídeos más completos que podréis encontrar en internet, en español, sobre la Crisis en Tierras Infinitas. Os dejo con Antonio. Hola, candorianos. Pues parece que por fin la CW nos va a traer su adaptación de Crisis en Tierras Infinitas, y por tanto no podíamos encontrar un momento mejor que este para hablar de la maxiserie original de 12 episodios que cambió para siempre el universo de DC Comics. Contábamos hace poco en el vídeo de Flash que allá por 1961, en aquella historia del Flash de dos mundos, concretamente el número 123 del volumen 1 de Flash, veíamos como Barry Allen, el Flash de la Edad de Plata, cruzaba vibrando interdimensionalmente hasta el mundo del Flash de la Edad de Oro, Jay Garrick, y por tanto se establecía a partir de aquel episodio que existían tierras paralelas, mundos paralelos en el universo DC. Aquella idea era francamente brillante y francamente afortunada, porque habría una infinidad de posibilidades para los guionistas de la época. Uno de los primeros en recoger aquel testigo fue Gardner Fox, quien en aquella época estaba escribiendo La Liga de la Justicia. La idea de Gardner Fox era hacer una especie de gran crossover veraniego, digamos una especie de festival, en que los personajes de Tierra 1, sus habituales personajes de la Liga de la Justicia, se cruzarían en una aventura con los superhéroes de la Edad de Oro y por tanto de Tierra 2. Aquel primer crossover veraniego se llamó Crisis en Tierra 1 y fue la primera vez que el concepto de crisis se asoció a la idea de un cruce entre tierras paralelas y diferentes dimensiones. Aquel éxito fue considerable y por tanto al verano siguiente tuvimos otro crossover, Crisis en Tierra 2. A la gente parecía que le seguían gustando, así que adivináis qué, al año siguiente tuvimos Crisis en Tierra 3. ¿Y quién estaba en Tierra 3? Pues las versiones malvadas de los personajes de Tierra 1. O sea que a partir de entonces empezaban a crecer las tierras paralelas en el universo DC, y cada vez que ocurría alguna cosa que requería pues meter en juego una nueva batería de personajes, o que apareciera, digamos, un nuevo universo de gente, o a alguien simplemente se le ocurría una serie de variaciones con respecto a los personajes de toda la vida, pues iba apareciendo una tierra paralela. Aquello realmente enriquecía terriblemente el universo DC, porque bueno, la creatividad no tenía límites, podías aventurarte a crear prácticamente cualquier cosa porque todo era bienvenido en aquel multiverso que se había convertido DC Comics. Pero tenía una consecuencia no demasiado agradable, y es que había una auténtica confusión para muchos lectores, incluso para muchos guionistas que trabajaban en la compañía. Había mucha confusión sobre, bueno, ¿con qué versión de Superman estoy trabajando? ¿Con qué versión de Flash? Realmente este Flash, si le pasa algo, es importante porque no es el de Tierra 1, por tanto, lo puedo matar, puedo hacer algo con él, y si muere ocurre alguna cosa relevante. En fin, realmente la cosa empezó a volverse compleja y mucha gente parecía tener problemas para manejar todo aquel follón de las crisis y de las tierras paralelas que iban surgiendo habitualmente durante todos los años 70 en el universo DC. También hay que decir que durante los años 70 Marvel Comics apareció en escena, bueno, de hecho apareció en los años 60, pero realmente fue a partir de los 70 cuando DC se dio cuenta de que tenía una seria competición pisándole los talones. Y de pronto aquella compañía que nunca había tenido competencia como era DC, se veía superada por otra compañía que estaba haciendo unos cómics mucho más modernos, mucho más adaptados a lo que quería el público de la época, y una parte del éxito de Marvel venía precisamente porque Marvel tenía un solo universo
perfectamente cohesionado, perfectamente integrado, donde unos personajes interactuaban con otros y bueno, pues digamos que formaban un todo completo muy diferente al multiverso que presentaba el universo DC. Y con esta situación nos plantamos en los años 80, cuando DC tiene que hacer auténticos cambios para adaptarse a la modernidad. Efectivamente lo va a hacer sobre todo de la mano de gente como Janet Kahn, como Dick Giordano, como Paul Levitz, que van a configurar, digamos, una nueva dirección para la compañía que la va a llevar a una de sus mayores cotas de calidad de la historia. Toda esta gente van a conseguir que toda una plétora de guionistas y dibujantes británicos vengan a trabajar a Estados Unidos y ofrecerles unas condiciones a aquellos artistas realmente ventajosas. Y empezaríamos a tener obras de primerísimo nivel en la editorial. Pero igual que por un lado teníamos obras, digamos, de primerísimo nivel, resulta que los personajes canon, los personajes de toda la vida, pues seguían estando por debajo en ventas de lo que estaba proponiendo Marvel. Y a nivel, digamos, de interés y a nivel de curiosidad, pues resulta que no estaban consiguiendo los éxitos que estaba consiguiendo la otra compañía. Había que hacer algo con el multiverso DC, con toda aquella historia, limpiarlo, cohesionarlo, hacer algo diferente. Por aquellos tiempos rondaba por DC Comics Marv Wolfman, que había trabajado mucho en Marvel, pero que descontento con cómo estaban las cosas en aquella compañía, había venido a DC y se había traído a su buen amigo George Pérez. Estos dos estaban haciendo una serie que lo estaba rompiendo en aquella época y que estaba superando todas las expectativas, The New Teen Titans. The New Teen Titans era una serie joven, fresca, interesante, muy en la línea de lo que Marvel había hecho con sus X-Men. Viendo lo que Wolfman estaba consiguiendo, Janet Kahn y su equipo le piden ayuda a Wolfman para que empiece a pensar una manera, cómo haría él, cómo enfrentaría eso de limpiar el universo DC. Wolfman empieza a utilizar la idea de un villano que él había, digamos, maquinado en sus tiempos como aficionado y al que tentativamente llamó el bibliotecario, y que simplemente sería una especie de observador que observaría desde un satélite alrededor de la Tierra pues las diferentes realidades y que acabaría provocando un caos lo bastante importante como para que héroes de diferentes tierras tuvieran que juntarse y tuvieran que pelear contra esta amenaza. De hecho, él había llamado a aquel villano el Monitor y lo estaba utilizando para su saga de los Nuevos Titanes. Una idea que iría creciendo. Wolfman se la presentó primero a Dick Giordano y Dick Giordano se la presentó a Janet Kahn y por tanto todo el organigrama de DC Comics estuvo implicado en la serie desde el principio. Fue un proyecto que se fue cociendo a fuego lento porque las primeras noticias de él aparecen en 1981, pero se hace un estudio rigurosísimo de toda la continuidad de DC. Se contrata al historiador Peter Sanderson para que literalmente lea todos los cómics publicados por la editorial desde 1935 hasta esos momentos, cosa que el editor Len Wein, por cierto, aprovecharía para hacer el Who is Who en el universo DC, una especie de colecciones de fichas que explicarían literalmente, pues eso, quién es quién en el universo DC, con una ficha por cada personaje. La cuestión es que aquella historia que empezó con Marv Wolfman, luego se incorporó George Pérez, que por cierto, él fue quien tuvo la idea de llamar a aquella historia Crisis, porque digamos era un homenaje a aquellas crisis de los años 60 que mencionábamos antes, entre las Tierras 1, Tierras 2, los héroes de la Edad de Plata, los de la Edad de Oro, en fin. Como decíamos, poco a poco la historia va creciendo, se va haciendo más y más importante, ya se está hablando de una serie de 12 números, George Pérez la va a dibujar entera y es más, a partir del número 6 no solo va a ser el dibujante, sino que también va a ser el co-guionista. Básicamente la idea es, bueno, ¿cómo hacemos esta limpieza? ¿Cómo hacemos para que el público crea que esto va en serio? La primera respuesta a eso, evidentemente, tenía que ser matando a personajes importantes. Había algunos personajes en aquella época que, pese a su importancia histórica en la editorial, pues por una razón o por otra sobraban. Ejemplo: Flash. Flash era un personaje importantísimo, ya lo vimos en el vídeo que le dedicamos a él, pero Flash a finales de los años 70 y principios de los 80 era un personaje agotado, con el que no se sabía muy bien qué hacer. Por tanto, bueno, la idea de que muriera en Crisis no era, digamos, descabellada. Otro ejemplo, Supergirl. Era uno de los ejemplos que, digamos, complicaban un poco el hecho de que Superman fuera único. Superman tenía que ser especial, tenía que ser diferente, el último hijo de Krypton. Si empezamos a pensar que existe una Supergirl, que existe un superperro, una zona fantasma llena de criminales, pues parece que le estás quitando mérito al Hombre de Acero. Por tanto, una solución a esto, vamos a hacer que Superman sea el único y por tanto, bueno, tenemos espacio para matar a Supergirl. No fue una decisión fácil, porque no hacía tanto tiempo Supergirl
había tenido una película, vale, no muy exitosa, pero había tenido una película, así que hubo que pedirle permiso a Janet Kahn, pero Janet Kahn era una editora con una capacidad tremenda para escuchar a sus autores, saber que le estaban proponiendo ideas no porque sí, sino porque realmente tenía alguna razón de ser y sabía que era un punto muy fuerte para la historia el poder matar a Supergirl en las páginas. Con todo esto llegó 1985 y se hizo aquella promesa en las promociones de Crisis que decía: mundos vivirán, mundos morirán, pero el universo DC nunca volverá a ser el mismo. Y ¿sabéis una cosa? Por una vez la promoción tenía razón. El universo DC nunca volvió a ser el mismo. ¿Qué es, en definitiva, Crisis en Tierras Infinitas? Pues bueno, es una maxiserie de 12 episodios, por supuesto, que nos cuenta esa epopeya cósmica, multicósmica, multiversal, acerca de cómo una amenaza está, digamos, poniendo en peligro todas las realidades del multiverso DC, no una Tierra, no un universo, sino todos, que están desapareciendo rápidamente, y por tanto alguien se dedica a reunir a héroes de todas las tierras para intentar que colaboren, para intentar detener a aquella amenaza que está destruyéndolo literalmente todo. Esa es la premisa básica de Crisis y es un auténtico festival y una delicia ver a prácticamente todos los personajes de la editorial en todas sus encarnaciones, en todas sus versiones, luchar juntos, interactuar, pero incluso más que todo eso, Crisis en Tierras Infinitas acabó siendo el canto del cisne de un estilo de hacer cómics de superhéroes que en ese momento estaba acabándose. Ese estilo de la editorial de contar historias imaginativas, sin mucha cohesión, sin mucha coherencia, pero con una cantidad tremenda de imaginación, de conceptos muy locos, esas ideas de la Edad de Plata tan descabelladas, tan, tremendas, que tenían que caber en diferentes tierras, todo ese universo DC del pasado estaba llegando a su fin. Y realmente Crisis nos habla realmente de eso. Es una forma, digamos, de decirnos: los cómics de antes están acabando, tiene que nacer algo nuevo, una forma diferente de hacer cómics, de entender estos personajes para que puedan sobrevivir a la modernidad. Y en cierto modo, eso es exactamente Crisis en Tierras Infinitas, la gran despedida, la gran epopeya que dice adiós a un estilo de hacer cómics del pasado para enfrentar a un estilo completamente nuevo y completamente moderno, que vendrá representado por esa nueva Tierra que nace al final de la miniserie y que va a coger elementos de todos los demás universos que hasta ese momento rondaban por el universo DC. Y bueno, en definitiva, esa va a ser la conclusión de la maxiserie. Del universo DC renacerá a partir de ese momento. Todos los cómics de la editorial se van a dividir en dos grandes bloques: el universo pre-crisis y post-crisis. El universo post-crisis será aquel donde solo existe en principio una sola Tierra, como decimos, con elementos de todas las demás. ¿Funcionó eso a nivel de limpieza, de continuidad de DC? Bueno, sí, pero no. Bueno, aquí considero necesario hacer un pequeño inciso en toda la explicación de Antonio para explicaros realmente cuál es el argumento de la Crisis en Tierras Infinitas, qué es lo que ocurre, cuáles son los personajes más importantes que tienen aparición en ella, cuáles son las muertes más sonadas y, en definitiva, cuál es la trama para que cuando veáis el crossover televisivo pues tengáis un poco algunas pinceladas de cómo compararlos. Evidentemente no podemos explicar aquí todas las crisis de principio a fin, todos los detalles, todos los pormenores, porque es un auténtico festival del universo DC en el que aparecen un montón de personajes y hay un montón de cosas importantes. Pero que sirva esta pequeña explicación como pues una puesta a punto de cómo fueron las Crisis en Tierras Infinitas. Básicamente, como está explicando el amigo Antonio, todo comienza con una enorme ola de antimateria, no sé ni cómo llamarlo, una sustancia, un estado, una materia en definitiva, que lo que hace es ir destruyendo, disolviendo, haciendo que no exista, que deje de existir todo aquello que toca, y que está enviada por un personaje llamado el Antimonitor, que sería un reflejo de este personaje observador, que es el Monitor, pero nacido en un universo reverso, en un universo negativo. Básicamente sí, como podéis ver, es un poco una representación del bien y el mal, del yin y el yang, de Dios y el diablo, del cielo y el infierno, etc. El bien contra el mal, la lucha definitiva que siempre ha tenido lugar en todas las grandes obras. La primera tierra destruida es Tierra 3, que es el hogar del Sindicato del Crimen, y de esa tierra hay un personaje crucial que va a ser Alexander Luthor, el hijo de un Lex Luthor que en esa tierra
es bueno, y de hecho es un gran héroe. También tenemos como personajes fundamentales al Monitor, que ya conocéis, y a su ayudante, una tal Layla, a la que conoceremos mejor como Harbinger, que también va a aparecer en el crossover televisivo, que básicamente su función es aparecer en todas las tierras y reclutar a todos los héroes principales. Otro personaje muy importante es el llamado Psicopirata, cuyo poder es el controlar las emociones y la mente de todas las personas, héroes, seres con los que tenga contacto. Y por supuesto se convertirá en una de las fuerzas principales en el servicio del enemigo de esta historia, que es el Anti-Monitor. Imaginaos que en todas las tierras del universo DC, del multiverso DC, se están produciendo anomalías. Aparecen como fantasmas, como que de repente aparecen cosas que pertenecen a otra tierra y al que lo está observando es casi como una aparición fantasmagórica. A todo esto, pues los héroes van siendo reclutados por Harbinger, el Monitor les explica toda la movida, que es muy grande, aquí tenemos que adelantar un poco la historia porque si no, no terminaríamos, mientras que distintas tierras van siendo aniquiladas por la antimateria y los héroes se están agrupando para, guiados por el Monitor, organizar un plan con el cual poder contener esta amenaza absolutamente multiversal. Hay otro personaje clave en la historia cuya principal misión, cuya principal función es la de convertirse, pues como su propio nombre indica, en un paria, en un pobre desgraciado obligado a ser inmortal y a teletransportarse automáticamente a cada tierra que va a ser destruida por la antimateria y observarla sin poder hacer nada. Su maldición le viene dada porque este personaje hace muchísimos millones de años era un científico llamado Crona, perteneciente a la raza de los Malthusianos, y fue él y un experimento que él llevó a cabo para presenciar el origen del universo lo que provocó esa dimensión conocida como Quard, de la cual nacería la antimateria y el Anti-Monitor. Así que su castigo, su penitencia por este experimento es convertirse en ese observador, ese espectador de todas las calamidades que él mismo ha provocado. Imaginaos qué papelón, ¿eh? Imaginaos el pobre hombre, vaya papeleta tiene encima. Uno de los grandes momentos del cómic Crisis en Tierras Infinitas es la muerte de Supergirl, que nos deja, por supuesto, como estaba comentando Antonio, esa fantástica viñeta, esa fantástica portada incluso de Superman portando el cadáver de su prima Kara, muerta en combate contra el Anti-Monitor. Y otra muerte muy sonada también, por supuesto, es la de Flash, que muere destruyendo un cañón de antimateria que estaba construyendo el Anti-Monitor, que él logra destruir con su supervelocidad, y al hacer pues ese grandísimo esfuerzo, esa increíble proeza de velocidad, pues acaba desintegrándose y perdiendo la vida. Pero eso sí, consigue destruir el cañón de antimateria. La batalla es absolutamente épica. Esta saga tiene unas dimensiones cósmicas jamás vueltas a igualar en ningún otro cómic de DC. Un montón de héroes, un montón de villanos, un montón de personajes en definitiva luchando a brazo partido por impedir la destrucción de todas las tierras del multiverso que aún habían sobrevivido. Y fijaos si es grande la epopeya cósmica que al final la última batalla, la batalla definitiva, se libra en el mismísimo origen del tiempo, que es lo que el Anti-Monitor en definitiva quería destruir, el mismo origen del tiempo, porque, bueno, al final si destruyes el origen del universo, el Big Bang, pues evidentemente has conseguido destruir todo el universo, todo lo que esté por venir. Entrará un personaje clave como es el Espectro, un personaje místico muy poderoso del universo DC, que al final será el que acabe teniendo, junto con otros personajes, la batalla definitiva contra el Anti-Monitor y que finalmente se resolverá con la destrucción del villano. Pero al ser el escenario de esta batalla final el mismísimo Big Bang, el Big Bang resultante de esta última batalla provocará esta reestructuración de las tierras que darán como resultado una única tierra en la cual se amalgaman, se fusionan casi todas o todas las tierras que han existido en el universo DC anterior. Es decir, mundos vivirán, mundos morirán y de hecho el universo DC se convertiría en una única tierra fusionada de la reestructuración de todas las que había habido. Y como epílogo, el Psicopirata será el único personaje que recordará todo lo que ha ocurrido en Crisis en Tierras Infinitas. El resto de personajes resultantes no lo recordarán y esto por supuesto provocará que el Psicopirata termine pues loco como una regadera y encerrado en un manicomio. Es muy importante decir también que hay 4 personajes que quedarán sobrevivientes de las Crisis en Tierras Infinitas y que vivirán en una especie de espacio interdimensional creado especialmente para ellos. Hablamos del Superman clásico, del Superman de Tierra 2, hablamos de Superboy de Tierra Prima, hablamos de Alexander Luthor y hablamos de Lois Lane de Tierra 2. Quedaos con estos personajes porque si algún día hablamos de la crisis infinita y de la crisis final, es crucial hablar de personajes como, por ejemplo, Superboy Prime, que, bueno, pasará de héroe a villano con una velocidad de vértigo. Pero eso sin duda sería otra historia. Efectivamente, el multiverso dejó de existir en el universo DC y efectivamente solo existía una Tierra. Pero claro, el universo DC era grande, era complicado, había muchas colecciones en marcha en aquel momento. Algunas se hicieron eco muy rápido de lo que había pasado en Crisis en Tierras Infinitas y otras pues no se dieron por aludidas. Pero
Crisis no había sido una especie de seta salida en medio de la nada, había sido un proyecto creado por una dirección de una empresa que tenía muy claro que quería renovarse, y no era el único proyecto. Junto con Crisis se estaban gestando lo que luego sería el Batman de Frank Miller, el Superman de John Byrne y la Wonder Woman de George Pérez. Todos estos personajes empezaron desde cero con la excusa de Crisis en Tierras Infinitas, y por tanto, aunque algunos no inmediatamente, sí que se tomó, digamos, esos nuevos orígenes como puntos de partida, como hojas en blanco a partir de los que construir ese nuevo universo DC que había surgido desde allí. Se aprovechó también para incluir en una misma tierra a los personajes que venían de otros puntos. Así, por ejemplo, Shazam, el Capitán Marvel, empezó a estar en la misma tierra que Superman. También los héroes de la Charlton, como Blue Beetle o el Capitán Atom, ahora compartían espacio con Superman y con Batman. En fin, poco a poco, digamos, todo aquello que antes estaba desparramado en diferentes tierras se fue integrando en una sola tierra. Claro, esto realmente, como digo, no salió perfectamente. Hubo algunos flecos que fueron quedando sueltos, y es que, por ejemplo, algunos personajes, como el propio Hal Jordan, o ya no digamos Hawkman, tardaron bastante tiempo en tener reseteos o retellings de sus orígenes, y también ocurrió que algunos de estos retellings de orígenes no fueron tan exitosos como los de la Trinidad, y por tanto muy pronto, digamos, fueron olvidados para dar paso a otras versiones. Con lo cual, la continuidad de DC, perfecta, no era. Sí que era mucho más clara, mucho más evidente, mucho más entendible de lo que había sido antes, gracias a Crisis, pero realmente seguían quedando unos cuantos flecos por ahí sueltos que la editorial, con el paso de los años, intentaría arreglar. Y es que Crisis sería el crossover más grande que había habido hasta ese momento, pero también sería el primero de muchos que intentaban pues arreglar la continuidad, corregir las incorrecciones que había habido, etcétera, etcétera. Hay que decir que lo que se intentó también con Crisis es que la historia del universo DC se pudiera contar de una forma lineal, ordenando a los personajes, digamos, históricamente, de tal manera que los personajes como Jay Garrick, el Flash original, o el primer Linterna Verde, Alan Scott, habían existido realmente en los años 40 del universo DC, mientras que los personajes principales, pues digamos que ahora estaban en su plena juventud y era el momento, digamos, en que realmente estaban funcionando bien. De todos modos, y pese a los errores que fueron surgiendo al intentar resetear desde cero la continuidad de DC, hay que decir que Crisis sí que consiguió que al menos durante unos 20 años la continuidad del universo DC fuera perfectamente aprovechable para que los guionistas, dibujantes, etcétera, escribieran sus historias libres de la carga que suponía el multiverso, las historias, digamos, con 50 años de antigüedad. Sin embargo, a partir de los años 2000 especialmente, muchos guionistas empezaban a echar de menos algunos de los conceptos que se habían perdido con la Crisis, como el multiverso, como algunas de los personajes que nunca habían vuelto a aparecer, o al menos con aquella forma no, y bueno, pues poco a poco se van reintroduciendo conceptos, digamos, clásicos del universo DC y deshaciendo en cierto modo lo que habían hecho las Crisis en Tierras Infinitas. Pero ni siquiera entonces la huella de esta maxiserie desapareció del todo, porque esos 20 años de historias de continuidad, de hoja en blanco que había dado Crisis, pues realmente sirvieron para cimentar todo un nuevo universo DC, que es básicamente con el que había crecido pues toda una generación de lectores. Y aún hoy en día le debemos muchísimo a aquella maxiserie, que además de sus méritos artísticos propios, que son muchos, porque es una historia magnífica, con una tensión dramática importantísima, con momentazos tremendos a lo largo de sus 12 episodios, a pesar de todo eso, sigue siendo un punto y aparte con el que siempre acabamos tropezando cuando hablamos de la historia del universo DC. Y bueno, candonianos, pues esto ha sido un poco la historia de estas Crisis en Tierras Infinitas. Espero que os haya gustado repasar estos detallitos conmigo, y si os animáis, pues por supuesto releed las Crisis en Tierras Infinitas. No hace falta leerlas del tirón, sino quizá pues simplemente disfrutar de aquella fiesta del multiverso que fue aquella maxiserie y todos aquellos momentazos que siguen estando de un modo o de otro en nuestra memoria. Gracias por haber escuchado como siempre y hasta pronto. Bueno, candorianos, y esto ha sido la explicación de Crisis en Tierras Infinitas, el grandísimo crossover que redefinió el universo DC en los cómics. Este domingo comienza en televisión y no os lo podéis perder. Estaremos aquí en el canal contándoslo todo, os haré reviews de cada episodio, os contaré mis impresiones, a lo mejor hasta hacemos un first reaction, no lo sé, ya veremos lo que va viniendo, pero
Bueno, atentos al canal porque este es un momento muy grande para los fans de DC. Muchísimas gracias al amigo Antonio Monfort por esta participación, que siempre es un placer tenerlo en el canal y que nos enseñe tanto sobre cómics. A todos los que habéis visto el vídeo, un buen like, suscribiros y compartir el vídeo por favor, porque estos vídeos de cómic hay que apoyarlos mucho, muchísimo, llevan mucho trabajo, por favor, dadle caña, compartidlo, hacedlo llegar a más gente, que no se pierdan estos vídeos. Y nos vemos como siempre aquí en La Botella de Candor, donde hacemos de todo, y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. La botella